Muy bien, mis hermanos, buenos días. Gracias por cada uno de ustedes que están conectándose por este medio virtual. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y sabemos que va a ser de bendición este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy vamos a hablar sobre el gozo en medio de las pruebas. Así que, mientras usted se prepara, también vamos a entonar un canto con nuestros hermanos. El Salmo 34, en el Señor se gloriará mi alma. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecerán. Una vez más vamos a decir, en el Señor, ¿qué va a pasar? Se gloriará mi alma, Lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecerán. Una vez más decimos fuerte, en el Señor. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecerán. Cantemos el coro. Engrandeced al Señor conmigo, engrandeced al Señor. Exaltemos aún a su nombre, engrandeced al Señor. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer. Solo mis hermanas cantando fuerte. En el Dígale a su Señor. se gloriará mi alma. Cántele, hermana, a su lo Dios. oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Ahora los Señor. varones cantando diciendo, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecerán. Toda la iglesia cantando fuerte. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, engrandecer al Señor. Amén, hermanos, qué bueno. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria. Decimos, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Amén. Servid a Él con regocijo, venid a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblos suyos somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios una alabanza. Dígale fuerte. Alabadle, bendecid su Una vez más, alabadle, bendecid su nombre. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad permanece. ¿Por cuánto tiempo? por
parte, esta parte. Maranatha, Cristo viene por su iglesia. Maranatha, Cristo viene por su iglesia. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Santiago 1, versículos del 2 al 4. La palabra de Dios dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios una vez más. Hoy vamos a ver un tema muy importante, el gozo en medio de las pruebas. No sé qué prueba esté pasando en este momento, pero sabemos que Dios está en el control de todas esas cosas que estamos pasando en este tiempo. Así que Santiago capítulo 1, versículo 2 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No sé cuál prueba se está pasando hoy en día. Quizás está pasando la prueba del COVID, ¿verdad? La pandemia que está hoy en día en moda, que a todo mundo pues le ha pegado fuertemente. Pero sabemos que hay un refrán que dice: no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni persona que la aguante. Así que todo viene pasando, pero sobre todo dice la Biblia que esas pruebas nos ayudan. En el versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es muy importante en nuestra vida. Cuando empezó la pandemia, nosotros nos enfermamos toda la familia y tuvimos que estar en cuarentena por casi mes y medio. Y saben, Dios nos hizo aprender a través de esto la paciencia. Soy una persona que yo no puedo parar en casa. ¿Por qué? Porque tengo que ir a visitar. Pero en ese tiempo no había la manera de cómo hacerlo, porque todos estábamos ahora sí en cuarentena. Dios nos enseñó para estar con la familia, para estar también estudiando más su palabra, para tener tiempo de la oración. Pero sabe, lo más importante dice aquí en el versículo 3, sabiendo que la paciencia, dice, de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales y no nos falte, dice, cosa alguna. ¿Se dan cuenta? Dios a través de las pruebas moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, moldea también nuestra convicción como cristianos. Hoy quiero hablarles también de 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos. Pero aquí no estaba Daniel, pero estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor mandó a erigir una estatua de oro. Y dice allá en Daniel capítulo 3, versículo 8, dice: en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron: Rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley en todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, que se postre y adore esa estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego, dice, ardiente. Y luego dice en el versículo 12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios del rey de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua que has levantado. Entonces el rey dijo con ira. Esa estatua, hermanos, el rey Nabucodonosor había levantado. Dice que al son
de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio. Al oír todo sonido de música, todos se tenían que postrar. Pero saben, estos 3 varones pasaron esa prueba. Ellos quedaron en pie. La Biblia nos enseña que no solo al Señor tu Dios adorarás, ¿sí? Entonces, entender este pasaje, que ellos tuvieron y honraron a Dios aún en medio de esa prueba que iban a ser, dice, el que no se postrase, echado en un horno de fuego ardiente. Y saben, hubo alguien que los estuvo viendo y se fueron delante del rey. En el versículo 13, el rey dijo que se trajeran a Sadrach y a Mesach. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que has levantado? Y luego les dice, ahora estás dispuesto para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y todo instrumento de música. Os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho. ¿Saben la respuesta que les dijo a este joven? En el versículo 16 les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no había necesidad de que ellos les dieran tanta explicación, ¿sí? El rey les señaló y dijo, ¿es verdad que ustedes no se están postrando? Y saben, la respuesta de ellos fue en el versículo 18, dice, he aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, dice la palabra de Dios, el rey se enojó mucho. Nuestro Dios, dieron testimonio, a quien adoramos, sepa, oh rey, que aun si no lo hiciera, no nos arrodillaremos ante la estatua de oro que has puesto. ¿Se dan cuenta? El gozo en medio de las pruebas. No les importó ellos morir por causa de su Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que ellos fueron echados, dice, al horno de fuego. ¿Saben? 7 veces más caliente. El rey se enojó mucho y lo mandó a calentar más. Y saben que cuando ellos fueron traídos con todo, dice que antes de que ellos fueran echados, los hombres que los echaron a ellos fueron consumidos por el fuego. Y saben, ellos entraron y el rey vio allí, dice, no es 3 varones que han puesto allí, ¿sí? No son 3 varones y yo veo, dice, 4. ¿Se dan cuenta? El Señor estaba en medio de esas pruebas. Por eso les decía, no sé qué prueba usted esté pasando en este tiempo, pero quiero decirles que el Señor está en medio de esas situaciones, de esos problemas que usted está pasando. Y dice la palabra de Dios que les mandó el rey a sacar, y sabe, vinieron los sátrapas, vinieron los consejeros para verlos. Y dice la palabra de Dios que ni el olor del humo tenían sus ropas. O sea, él no les había pasado nada. Porque sabe, confiaron en Dios que Él los salvaría. No solo del horno de fuego, sino también de la mano del rey. Yo no sé en quién está usted confiando en este tiempo, ¿sí? Porque si tiene miedo que se pueda enfermar, ¿dónde está usted poniendo a Dios? ¿En qué lugar? ¿En primer lugar o en segundo lugar de su vida? Es importante que lo podamos nosotros ver. Dice la Biblia, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes
y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había, dice, quemado. Aún dice sus cabellos. Si usted acerca su cabeza en el fuego, rápido decimos huele feo porque se está quemando el cabello. Sabe que las hermanas o las esposas que cocinan muchas veces tienen que prender y están prendiendo las 4 hornillas y a veces estiran su brazo y cuando ven si tienen vellitos se queman y ellos se dan cuenta porque huele feo. Pero aquí dice que sus cabezas, ni un cabello de sus cabezas, dice, se había quemado. Y luego dice, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego, dice, tenía. ¿Se dan cuenta cómo nuestro Dios Altísimo es el que los protege y los que los protegió a ellos? Si ellos los protegió, nos protegerá también a nosotros. Así que, mis hermanos, tenemos que tener esa paciencia para esperar en nuestro Dios. Dice que la paciencia, las pruebas, produce paciencia para que no nos falte cosa alguna. A ellos no les faltó el esperar en Dios, el confiar en el Señor. Y sabe, también usted, su fe será probada en ocasiones. En ocasiones usted también su fe será probada como en estos tiempos que estamos pasando. Así que la Biblia dice, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Confía en Él en los momentos más difíciles que usted esté pasando. Confíe en Dios, porque sabe, Él tiene el control de todas las cosas. Así que, ¿confía en quién? En Dios. Convierte la crisis en oportunidad, las pruebas en enseñanza y los problemas ¿en qué? En bendiciones. ¿Sabe por qué en bendiciones? Si vemos la última parte donde ellos salieron del fuego ardiendo, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron una gran bendición. Versículo 28 dice así: entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bendito. ¿Sabe? Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios convierte la crisis en una oportunidad para poder dar testimonio, las pruebas en enseñanza y los problemas en bendiciones, porque sabe, las demás personas también pueden ver el poder de Dios. Dice, Sadrach y Mesach y Abednego, que envió, dice, su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, entregaron sus cuerpos antes, dice, de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice que todo pueblo, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey, dice, engrandeció a Sadrach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Las pruebas en enseñanzas y los problemas, dice, en bendición. Ojalá que usted se esté dando cuenta en este tiempo lo que Dios quiere para usted, que confíe más en Dios. Santiago 1, 2 al 4 dice, repitamos el versículo que dijimos al principio, ahí está en la pantalla, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, para que usted no dude en ninguna situación que esté pasando, que Dios es más grande que el problema que está usted pasando. Dice un dicho, en cada vida hay un poco de lluvia que puede caer o debe caer.
O a veces a algunos le está lloviendo sobre mojado. Yo no había entendido esa palabra. ¿Y sabe cuál es sobre mojado? Que te viene un problema, una situación difícil, y te viene otra, y te viene otra. Pero sabes, dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Peter Marsh dijo, cuando anhelamos una vida sin dificultades, recordarnos que los robles crecen con fuerza, con vientos en contra de los diamantes nacen bajo presión. Recordemos, los robles crecen con fuerza, vientos en contra. ¿Sí? Si tú siembras un arbolito, vamos a decir así, de papaya, pues va a venir el viento, va a venir una fuerza con la tempestad, lo va a doblar. Pero sabes, los robles crecen en medio de los vientos. Los diamantes, dice, en medio de la presión. Yo no sé qué presión estás pasando, pero Dios quiere hacer de tu vida un roble, un diamante, ¿sí? Que pueda resistir y sea de manera valiosa. Así que, mis hermanos, sin pruebas no hay ¿qué? Crecimiento. Los problemas muchas veces en nuestra vida es para que nosotros podamos crecer en nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos de los cristianos no pasaron por pruebas cuando se inició la iglesia primitiva? ¿Sí? Si Cristo mismo dijo, si a mí me han aborrecido, también a ustedes los aborrecerán. Pasaremos por muchas pruebas, por muchas situaciones. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted, mi amado hermano, está pasando por un momento difícil, o hay alguna situación que muchas veces no es la situación a la que viene, sino cómo reaccionamos a esa situación que nos está pasando, a esas pruebas. ¿Sabe? Muchas personas reaccionan de una manera desesperada, violentas. ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué esta situación me está pasando? Pero sabe, Dios quiere que usted y cada uno de nosotros tenga paciencia. Así que sigamos adelante. Ahora, cada problema en tu vida es una oportunidad para confiar en Dios. Diga conmigo, cada problema en mi vida es una oportunidad para poder confiar en Dios. Si usted está pasando por una situación de la enfermedad del COVID, ¿sabe? Es una oportunidad bien hermosa para que usted pueda confiar en Dios. Y usted pueda decir, si aún Dios no me quiere dar la vida, pues también seguiré confiando, ¿verdad? Que no es fácil decir lo que dijeron estos varones al rey. ¿Sabe, oh rey? Si Dios no nos libra, ni aún así vamos nosotros a adorar a tus dioses ni a la estatua que has puesto. Que nuestra confianza también sea, hermanos, de esa manera. Si aún Dios no quiere que podamos salir adelante, que Él ha dicho, ven buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pablo decía estas palabras, ¿sí? Porque mejor es estar con el Señor. Y recordarles que cada problema en tu vida es una oportunidad para confiar en Dios a otro nivel en nuestra vida espiritual. Así que Dios no permite la adversidad para quebrantarnos, sino para mejorarnos. Dios ¿qué? No permite la adversidad para quebrantarnos, sino para mejorarnos. El quebrantamiento también nos ayuda, pero sabe, lo hace de una manera como un padre a un hijo. Un padre pues tiene que corregir también a su hijo, tiene que disciplinarlo, pero no lo hace de una manera para lastimarlo, sino para que mejore su calidad de vida como hijo. Entonces Dios también no permite la adversidad para quebrantarnos, sino para mejorar nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Cada uno
tiene sus componentes. Hace algunos tiempos mandamos con un joyero a derretir unas piezas para que pudiera sacar otro. Pero sabe, él lo hace con la hornaza para el oro. Lo tiene que fundir. Pero dice, pero Jehová prueba los corazones. El hombre siempre es probado con los problemas, con las pruebas que vienen a su vida. Así que, mis hermanos, es un momento, dice así, aquí. Las pruebas y tribulaciones fortalecen y moldean nuestro carácter. Hacen de nosotros mejores personas y mejores cristianos. Sí, las pruebas, ¿se dan cuenta? ¿Qué te falta? Te falta paciencia. Ahora sí, decía un hermano, no le pidas paciencia al Señor porque te van a venir problemas, pruebas para que puedas tener la paciencia. Así que, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa. Hay un propósito para su vida, para mi vida y para la vida de todas las personas que queremos confiar en el Señor. Dice, para que seáis perfectos y cabales y no os falte cosa alguna. Saben, en el tiempo que Jesús también estuvo, Él pasó por momentos difíciles, pero dice la Biblia, pero sin pecado. Llegó el último momento en cuando Él estuvo, en el momento que Él iba a dar su vida por ti y por mí. Y sabe, dice que en su oración, dice, eran como gotas, no de sudor, sino de sangre. Y en ese momento dijo, Padre, pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Y si no, que sea tu voluntad. En ese tiempo también en la humanidad de Jesús. Aunque Él era Dios, pero estaba en la misma humanidad que nosotros. Así que, hermanos, es el tiempo que podamos entender. La paciencia perfecciona tu carácter como cristiano. Y sabes, nos ayuda para poder obedecer mejor a Dios. Aquellos jóvenes, a pesar de que eran jóvenes, a pesar de que ellos habían sido llevados en cautiverio y sabían que no estaban en su país, no tuvieron miedo de dar su vida por su Dios. Pablo dice, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. ¿Sabe? Para Pablo, para el apóstol, era más precioso terminar su carrera con gozo, porque aprendió del Señor Jesús. Dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que con el gozo puesto, dice, delante de Él, sufrió la cruz y muerte de cruz. Con el gozo, dice, puesto delante de Él. Así que cuando sientas que estás desfalleciendo, recuerda que Dios puede utilizar incluso las circunstancias más difíciles en tu vida. Recuerda cuando estés desfalleciendo. El Salmo 61 dice, cuando mi corazón desfalleciere, llévame, dice, a la roca más alta que yo. ¿Sabes? Le podemos pedir a Dios en los momentos y circunstancias más difíciles de nuestra vida. Así que, mis hermanos, la paciencia es la capacidad de crecer en medio de las pruebas hasta lograr la estatura suficiente para asumir más responsabilidad delante de Dios. Si estás pasando por algún problema, quiero que sepa que Dios quiere usar tu vida en otro nivel, en otras áreas en la vida cristiana. Pero es importante que la paciencia es la capacidad de crecer en medio de las pruebas hasta lograr la estatura suficiente, dice, para asumir, diga conmigo, para asumir más responsabilidad delante de Dios. A veces puedes decir, ¿por qué no puedo hacer esto? Pues precisamente tienes que tener la capacidad, ¿sí? Dios dice que llegará el momento, dice, que el Señor
te exaltará, te pondrá en el lugar, pero sabe, hasta que tengas esa paciencia completa, porque si no te va a hacer falta algo. Y también es importante que dice que seamos perfectos y cabales. ¿Hasta dónde? Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él quiere que todos lleguemos a esa estatura, a esa unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? A veces, ¿por qué Dios no te ha puesto en un lugar? Porque Él sabe que si puedes llegar, lo puedes abandonar. Por eso es importante la paciencia. Hoy en este tiempo que estamos a cargo de la iglesia, créanme que necesito orar mucho, tener mucha paciencia para poder ver cada uno de las cosas de la iglesia. ¿Sí? Ahora ya es otro nivel, ya es otra capacidad, pero confío en el Señor, como decía Pablo. Yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y sabe, eso es lo que nosotros deberíamos decir, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que cada vez que vea la palabra estatura, en la Biblia se refiere al carácter de las personas, el carácter de poder confiar en Dios en medio de las pruebas. Me gustaría que confiáramos en la palabra de Dios, que pudiéramos también confiar, como el apóstol Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que mi hermano que me ves, amigo, si estás pasando por un momento difícil, el Señor dice, tened por sumo gozo, por suma alegría, que te regocijes también sabiendo que esas cosas te va a enseñar la paciencia. Y cuando la paciencia obre su obra completa, te vas a dar cuenta que eres otra persona, que eres una persona de carácter, porque muchos dicen, es que tiene un fuerte carácter, pero sabes, eso no es carácter que busca el Señor, porque sabes, el que grita, el que está, pues se quiere dar a saber que tiene carácter, pero sabe, eso no es carácter, eso es para que las personas puedan intimidarlas, pero el verdadero carácter es confiar en nuestro Dios, como dice la palabra de Dios. Y recuerda que Jesús dice que Él asumió la responsabilidad de poder llevar esa cruz, dice, por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Nosotros deberíamos estar haciendo eso, pero dice aquí, allá en Hebreos, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra de Dios. El gozo puesto. Todo lo que pasemos, todo lo que pasó, tiene un propósito. Si él no hubiese pasado por esto, tampoco podría estar sentado a la diestra de Dios. Todo tiene un propósito. La Biblia dice, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El tiempo llegó y Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta? Y dice que se sentó a la diestra del Padre. Y Él intercede por cada uno de nosotros. Así que, si está usted desanimado, está usted desfalleciendo su fe, está pasando y ya no puede más, considere aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro gozo no se canse, dice, hasta desmayar. Consideremos a nuestro Señor que sufrió tal contradicción de pecadores. Usted y yo vamos a recibir muchas contradicciones, pero sabe, no
nuestro ánimo no desmaye, no se canse, sino consideremos a Él que sufrió. Y sabe, Dios nos va a dar la fortaleza. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Resiste. Resiste la prueba, resiste las tempestades, resiste lo que estás pasando en este tiempo. Y sabes, Dios te dará y nos dará la victoria en medio de las pruebas. La Biblia dice allá en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, felices. Si estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte que eres feliz, eres bienaventurado, 3 veces bienaventurado, porque por causa de la justicia, porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Sabes, a veces Dios no cambia la circunstancia. Dios pudiera cambiarla, pero ¿sabe por qué no la cambia? Porque Él está usando la circunstancia para cambiarte a ti. Cualquier circunstancia que esté pasando en su vida es para poder cambiarle, transformarle en un cristiano. Ahora sí, que adore y glorifique a Dios con todo su corazón. Romanos 15:5 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Que el mismo sentir, la misma fortaleza en Dios, también lo tengamos nosotros. Pero el Dios dice de la paciencia. Si es el Dios de la paciencia, nos va a dar paciencia también para poder soportar cualquier situación que estemos pasando. Así que mis hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, podamos nosotros pedirle a Dios. Ahí como dice, el Dios de la paciencia. Y recordar, cuando fijamos nuestra mirada en Jesús, los problemas vuelven a su tamaño normal. Si eran grandes, ya no lo vamos a ver de esa manera, porque sabemos que estamos fijando nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, puesto el gozo delante de Él. Cuando ponemos ese gozo y sabemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, dice, o muramos, somos del Señor. Así que quiero terminar con esta parte. Quiero terminar diciéndote, no le digas a Dios qué tan grandes son tus problemas. No le digas, Señor, mira, este problema es grande. Mejor dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Qué tan grande es ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué tan grande poder creerle a Dios de lo que Él puede hacer en tu vida. Ellos dijeron, sepa, oh rey, que si Dios no nos librare, ni aún así adoraremos a tus dioses, ni la estatua que has levantado. Ni aún en las pruebas que estás pasando, si Dios no llegase a contestarte. ¿Sabe? Job, cuando perdió todo, vino un siervo, le dio una noticia, ¿sí? Vino el otro, le dio otra noticia. Vino el último, le dijo, la casa de tus hijos cayó y ellos estaban dentro y quedaron allí aplastados. ¿Saben? Él nada más dijo estas palabras, rasgó su ropa y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué? ¿No recibiremos lo bueno y no recibiremos lo malo? Entonces necesitamos confiar en Dios con todo nuestro corazón.
No le digas a Dios qué tan grande, sino dile a tus problemas, a las cosas que estás pasando, a esta pandemia que está atacando en este tiempo. Dile cuán grande es nuestro Dios. ¿Sabes? Me voy a gozar cuando podamos ya abrir la iglesia, porque precisamente es lo que el enemigo está poniendo en los corazones, el temor, el miedo de poder enfermarte. Pero sabe, Dios es más poderoso que esa pandemia, que esas enfermedades que está pasando. Pero tenemos que creerle a Él, tenemos que confiar más en este tiempo. Sea que sí o sea que no, aún ni así podamos claudicar el nombre del Señor. Así que Josué le dijo, mirad a quién servid. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo te pongo esta pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por tu Dios? ¿Estás dispuesto, como aquellos varones, estás dispuesto a decirle a tus problemas? ¿Sí? Sepa que aunque estás allí, más grande es mi Dios que esta enfermedad. Así que mis hermanos, hoy en esta mañana hemos aprendido que podemos confiar en Dios en medio de las pruebas. Así que yo le animo que si está pasando por este tiempo, glorifique a Dios y dígale, Señor, aquí está mi vida. Y sabe, Dios confía en Él y dice la Biblia, y Él hará. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, si está pasando por un momento difícil, que Dios le pueda sacar adelante. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por habernos permitido, Señor, el escuchar tu palabra, el poder confiar en ti, el poder, Señor, dejar que las pruebas que nos produce la paciencia y dejar que complete su obra en cada uno de nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Y sabe, el propósito es para que seamos perfectos y cabales y no nos falte cosa alguna. Quizás te está faltando algo. Hay que hay un cambio en su vida, subir a otro nivel en su vida espiritual. Este año que viene, vamos pasando 40 años como iglesia. Tenemos 41 este 3 de octubre. Que no sigamos igual, que podamos confiar más en nuestro Dios en este tiempo. Así que Dios me los bendiga y que si usted no tiene a Cristo en su corazón, dígale al Señor, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Si usted ha hecho esa oración y le ha pedido a Cristo, créame que usted ha nacido de nuevo y Dios le ha hecho una nueva criatura. Busque una iglesia donde se predique y reúnase y sírvale a Dios con todo su corazón. Que Dios les bendiga, mis hermanos.